Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Su servidor, hermano y amigo Felipe Nava, aquí con nuestro pastor Efraín Valverde III. Damos gracias por esta nueva oportunidad que nos da el Señor de venir a las ondas de este radio para seguir compartiendo con ustedes lo que dice la palabra del Señor, los mensajes que encontramos en este sagrado libro que ha sido la guía de muchos que han caminado por este camino, por este sendero marcado por el Dios eterno, por el príncipe de paz, por el que anduvo por esta tierra. Dice la escritura que fue manifestado, era la manifestación de Dios aquí en la tierra. Grande es el misterio. Dios ha sido manifestado en la carne, aquí en la tierra. Él visitó esta tierra. Él visitó a la humanidad. Por 3 años y medio estuvo predicando su mensaje, y no fue la segunda persona de una Trinidad que no existe, sino que fue Dios mismo, porque así lo declara la palabra del Señor. Los que escribieron, los que vieron, los que anduvieron con el Señor, y aún Pablo, que no anduvo con el Señor, pero el Señor lo llamó directamente, y su llamamiento fue de grande impacto. Y el Señor levantó a este varón para descubrir los misterios, para aclarar los misterios. Dice este texto que acabo de citar, ahí en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16, y sin contradicción: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visitado en los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Pero, ¿qué dice? Dios ha sido manifestado en carne. Dios no dice un Dios o algo diferente o múltiple personas como se enseña. Dios no tiene 3 personas, mi hermano. La Escritura lo explica claramente. Desde Isaías miramos también una muy clara revelación o interpretación o explicación ya profetizada desde ese entonces. Ahí en el capítulo 43, verso 10 del libro de Isaías, encontramos lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Y sigue diciendo: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Fuera de mí, dice el Señor, no hay quien salve. Y acá en Primera de Juan capítulo 5, encontramos también una confirmación de esta tremenda y eterna verdad. Primera de Juan capítulo 5, verso 20 dice: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué importante cuando alguien no entiende, no sabe y ni puede conectar las escrituras que marcan esta verdad eterna. Va a entrar en su mente y en su corazón confusión sobre quién es Dios. ¿Quién es Dios? Qué importante es saber quién es Dios a fondo. Nuestro anciano pastor dice que el Señor le mandó un mensaje y le dijo: donde quiera que yo te lleve, diles a mis hijos, dile a los que te escucharen, que muchos me conocen, pero no saben quién soy. Fíjese las palabras tan, creo que
para fijarse bien hay que meditar en ellas. Diles a mis hijos que muchos me conocen, pero no saben en realidad quién soy. Dios quiere, mi hermano, mi hermana, que sepamos quién es el Señor. Estamos esperando que regrese el Señor, lo esperamos, pero ¿a quién esperamos? ¿A quién estamos esperando? ¿A la segunda persona de un Dios trino que no existe en la palabra de Dios? ¿O estamos esperando al único y verdadero Dios? Juan, apóstol, también dice algo muy, muy acertado sobre esta verdad. Ahí en primera de Juan, capítulo 3, mire lo que dice, verso 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, hablando de Dios, lo que conocemos como el Padre, dice, una vez más, repito el verso 2, dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios. No dice del Hijo, de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, o sea Dios, apareciere, seremos semejantes a Él o a Dios, porque le veremos como Él es, como Dios es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, en Dios, se purifica como Él, o sea, como Dios también es limpio. 5 veces menciona Él, no ellos, Él. En Isaías capítulo 6 dice el apóstol, o más bien, perdón, el profeta Isaías, que miró el trono del Señor. No dice que miró 3 tronos, no dice que miró 2 tronos, sino el único trono que existe. Dice, en el año, estoy leyendo Isaías capítulo 6, verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de, no dice de sus glorias, de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria, singular. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. No dice, han visto mis ojos a los 3 dioses. No, absolutamente nunca. Israel, el pueblo de Israel, que ha abrazado la verdad principal que se les dijo ahí en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay otros dioses, no hay más dioses más que uno. Está muy enfatizado en la palabra del Señor, mi hermano, mi amigo, la verdad eterna que no cambia, alrededor de la cual gira todo el universo. La verdad de que Dios es uno y uno su nombre. Y ahorita hay confusión en algunos, en muchos, de hecho. Pero viene el día, mi hermano, cuando el Señor regrese. Acuérdate de esto, cuando el Señor regrese, allí encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 14 del libro de Zacarías, nos dice unas palabras que tienen que ver con esto. Dice, Zacarías 14:9, mire lo que dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Y lo dice en aquel día, o sea, cuando el Señor regrese. Y en aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. ¿Qué quiere decir? Que ahorita no es uno. Claro que es uno. Lo que pasa es que en ese día no va a haber
Nadie va a tener que explicarle a nadie de que Dios es uno, porque nomás van a mirar uno. Cuando vean todos los que resucitan, todos los que estén en pie, no van a mirar a tres dioses o tres personajes o tres personas, sino que van a mirar al único Dios, solamente el Hijo. Acuérdense que el Padre es el Espíritu eterno que no se puede ver, no se puede medir, ni con distancia, ni con espacio, ni con tiempo. No tiene principio, no tiene fin. Es Espíritu eterno. Entonces, de ese Espíritu eterno, el Dios mismo sacó su imagen. Se hizo una imagen visible para que los ángeles y los seres creados por Él pudieran mirar ese ser, esa imagen, y echar afuera la confusión. O más bien, no crear confusión, sino que por medio de ese ser visible, Dios se manifestó y se dio a conocer. Leímos en Isaías 43:10 que, hablando del siervo, o sea, el que es siervo lo llama a su imagen, para que entendáis, creáis y sepáis que yo mismo soy. Yo mismo. O sea, no es otro, no es mi representante, sino que es Dios mismo. El entender esto hasta facilita nuestra forma de orar. No estamos teniendo que pelear en nuestra mente con quién hablo, con quién voy a hablar, con el Padre, con el Hijo o con el Espíritu Santo. Tengo que escoger con quién debo de hablar. Fíjese, hasta eso se complica cuando no hay revelación. Así es de que, mi hermano, mi amigo, te invito que entres en esta verdad, que abraces esta verdad, no nuestra, sino la verdad bíblica. Lo que está estipulado y clarificado y explicado por los hombres que anduvieron con el Señor. Cuando Tomás no creyó que había resucitado el Señor, sus compañeros le dijeron, y él no creyó. Dijo él: hasta que yo lo vea. Aparece el Señor en una reunión, estaban reunidos, y le dice el Señor a Tomás: mira, no seas incrédulo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y al final de esa experiencia, Tomás cayó de rodillas y le dijo: Señor mío y Dios mío, Dios mío. ¿Por qué le dijo Dios mío? Y los ángeles saben bien que a nadie se le hinca postrándose en forma de adorar, sino a Dios. Y los ángeles que recibieron, cuando Juan, el teólogo, se dobla en más de una ocasión delante de el ángel, le dice: levántate, levántate, adora a Dios, no a mí. Entonces, la adoración, cuando Dios manifestado en carne la recibe, eso es indicación de que Él es Dios. Él es Dios. Vino a visitar esta tierra y dejó marcado su mensaje. Fíjese que en el Antiguo Testamento nunca hubo, ni ha habido, ni hay confusión sobre esto. Es en el Nuevo Testamento cuando el Señor vino a manifestarse, cuando se fueron interpretando las cosas, malas interpretaciones de quién es Dios, y ahora surgió ya desde el año 325 de nuestra era, ahí en la primera reunión, en el primer concilio en Nicea, uno de los mensajes de las doctrinas que se decretaron fue la Trinidad, y se convirtió en la doctrina oficial de la llamada iglesia. Para que vea que los apóstoles no creyeron tal cosa, los apóstoles no enseñaron tal cosa de Dios en tres personas. Eso fue iniciado por la reunión que la dirigió el emperador Constantino, emperador romano. Fíjese, y ellos adoraban, los romanos adoraban a múltiples dioses. Entonces, de ahí vino la idea, de ahí vino la que se convirtió, y hasta esta fecha, hasta este tiempo, muchos teólogos, muchos enseñadores
de mucho respeto y mucha honra, dicen y aseguran que Dios es tres personas. Qué confusión tan grave, ¿qué podemos decir? Qué aberración tan grande. Pero no lo sacaron de la Biblia, porque la Biblia no enseña que Dios es tres personas. Habla de uno. Ahora alguien dice, pero ¿por qué el Señor hablaba al Padre cuando anduvo aquí en la tierra? Piense bien, mi hermano, en esto. El Señor no vino como Padre, vino como Hijo. Por eso se le llamó el Hijo de Dios. ¿Y por qué vino como Hijo? Porque vino a enseñarnos cómo los hijos debemos de vivir. No nomás vino a hablar el mensaje, vino a enseñarlo. Entonces nos enseñó a orar, nos enseñó a cómo debemos de comunicarnos con el Dios eterno, y todo lo que anduvo haciendo lo hizo con ese intento de enseñanza, de hacernos entender cómo debemos de portarnos, cómo debemos de hacer. Vino a vivir como un hombre, como un hijo, y el mensaje lo vivió, lo enseñó y lo manifestó en su misma persona. Pero era Dios manifestado en carne. Nos estaba enseñando cómo deberíamos orar, vivir y comunicarnos con el Dios eterno. Acuérdese que el Señor mismo se escondió dentro de un cuerpo humano, era el mismo cuerpo de gloria, nomás los transformó en un cuerpo humano. Los que hemos leído en el monte de la transfiguración, lo que dice allí, se llevó a Pedro, Juan y Santiago. Ahí estuvieron en el monte, y allí el Señor se manifestó, se quitó el velo, se transformó y vieron su gloria. Una vez más, para el Señor lo que estaba haciendo es irlos confirmando para que no quedara duda en ellos de quién es Dios. Mire aquí en estas palabras que encontramos en el libro de Juan, capítulo 16, verso 23 en adelante. Aquí dice el Señor unas palabras que el que los entiende se aclara la mente. ¿Por qué? ¿Por qué oró? ¿Por qué habló? ¿Por qué actuó como un humano? Porque no, vuelvo a decir, porque no vino a actuar como el Dios que era, vino a enseñarnos cómo debemos de vivir la vida cristiana, la vida de un hijo de Dios. Mira, aquí encontramos estas palabras que declara el Señor con sus reverendos labios, ahí en Juan capítulo 16, verso 23 en adelante. Y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, eso lo dará. Y luego el 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado, dice el verso 25. Estas cosas os he hablado en Proverbios. Proverbios, que es una enseñanza, un misterio. En Proverbios, la hora viene cuando ya no os hablaré en proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. Y luego dice el 26, aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? En aquel día, cuando ya se cumpla su misión, ya no va a decir, voy a rogar por ustedes al Padre. No, se va a acabar el misterio. Entonces iba a declarar claramente que Dios es con el que hablaron, fue Dios manifestado en carne, así como lo declara el apóstol Pablo en el verso primera de Timoteo 3:16, que ya leímos. Entonces, qué importante es, mi hermano, que estemos claros. No lo digo solamente para los que no lo entienden, sino para nosotros que lo entendemos, que por la gracia de Dios
hemos entendido esta verdad eterna de que Dios es uno y uno su nombre. Ahorita tiene varias formas en que el Señor se manifiesta. Ya lo mencioné, el Padre es representa el Espíritu eterno que no se puede ver, que no se puede mirar. Por eso dijo Juan en Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo va a mirar al invisible, al que no tiene principio, al que no tiene fin? No se puede. Por eso lo declaró Juan ahí en el capítulo 1, verso 18. Y luego explica el apóstol a qué se refiere, a qué lo declara todavía más claro. Dice aquí en Juan 1:18, lo quiero leer directamente de las Escrituras, no nomás mencionarlo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Y luego dice esto: el unigénito Hijo. Unigénito quiere decir el único. La única imagen. No tiene varias imágenes de su que Él creó para declararse, para mostrarse. Una vez más, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, el unigénito Hijo, el único Hijo que está en el seno del Padre, adentro, en el interior, Él le declaró. Él le declaró. ¿Quién? El Hijo, la imagen. Allí en Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante, también el apóstol Pablo declara con grande claridad este misterio. Dice el verso capítulo 1, verso 13 en adelante, o más bien el 12 en adelante, dice: dando gracias al Padre. Fíjese los términos: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí va el otro término, de su amado Hijo, en el cual, o sea, en el Hijo, tenemos redención por su sangre del Hijo, porque el Dios eterno no tiene sangre. Por esa razón también se manifestó en carne, porque en la carne habitaba la sangre que necesitábamos nosotros que fuera derramada para el perdón de nuestros pecados, pero en su Espíritu eterno no tiene cuerpo, mucho menos sangre. Dice: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Y luego dice: el cual, o sea, el Hijo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas. ¿Por quién? Por el Hijo. Todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Leí hasta el verso 17. Creo que claro está para el que lee con deseos de entender y que abre su mente para que Dios deposite la revelación que necesitamos para que entendamos a fondo todas estas declaraciones, todas estas verdades que encontramos en la palabra del eterno Dios. Mire aquí en Apocalipsis 10, verso 7, dice del último tiempo: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando toque la séptima trompeta, es cuando se acaba todo. Mire lo que dice: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumido, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué va a suceder? El misterio de Dios será consumido. ¿Cuál misterio?
esto que estamos hablando. Ya no va a haber necesidad de explicación, ya no va a haber necesidad de que se haga un estudio para explicar este texto y aquel texto y el otro texto, sino que en ese día el Señor se va a manifestar y todo ojo le verá. No van a verlos a ellos, sino le verá a Él. Fijémonos en la insistencia bíblica de la singularidad de Dios. Antes de que se nos termine el tiempo, regresamos al libro de Génesis. Otros textos que se utilizan para tratar de explicar la Trinidad, esta doctrina inventada, porque no es bíblica, vuelvo a repetirlo. Ahí en el capítulo 11 de Génesis, el Señor dice aquí en el verso 1 del capítulo 11 de Génesis: era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron del oriente y hallaron una vega en la tierra de Shinar, los descendientes de Noé, ¿verdad? Para los que no están familiarizados con esta escritura, y asentaron allí y dijeron los unos a los otros: vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, o sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor, fíjese, aquí va el punto que queremos establecer. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, y nada los retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, aquí está esa palabra plural, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor, dice, no dice los esparcieron, los esparció el Señor desde allí, desde sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Los esparcieron. Usan esa palabra plural para querer atribuir personas de Dios. Pero ahí está hablando con sus ángeles. El Señor siempre ha comunicado con sus ángeles. Acabamos de leer Apocalipsis 1:7. Dice que así como menciona lo que el último día, y luego dice: así como lo comunicó a sus profetas. El Señor se le ha llamado el gran comunicador. Dice, lo vuelvo a leer para que lo recordemos. Dice el verso 10:7 de Apocalipsis: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumido. Y luego dice: como él lo anunció a sus siervos los profetas. El Señor siempre crió ángeles, crió seres para comunicarse con ellos. Y aquí nos está refiriendo a otros dioses aparte de él, como enseñan, se ha enseñado. No, Señor, aquí está hablando de la comunicación del eterno Dios, porque vemos la confirmación de ello cuando dice que el Señor esparció, confundió las lenguas. El Señor confundió las lenguas. Y vemos aquí en Génesis capítulo 6, verso, aquí donde la gente hizo, se revolvieron las simientes, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas,
Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Aquí los hijos de Dios no son los ángeles, como también se enseña en algunos lugares. No, Señor, los ángeles no pueden reproducirse, no pueden tener relaciones íntimas con el humano. Está bloqueado, está prohibido. Además, los ángeles no tienen órganos reproductivos. Así es de que esa enseñanza hay que descartarla completamente porque no es bíblica. Aquí está refiriendo a la simiente de Dios que temía a Dios y la gente que no temía a Dios y que no le importaban las cosas de Dios y que no quería nada con Dios. Una vez más, viendo los hijos de Dios, no los ángeles, los hijos de Dios que seguían a los preceptos divinos de Dios, que las hijas de los hombres, las hijas de los gentes que no temían a Dios, eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas, y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Acuérdense, los hijos de Dios no son los ángeles, los hijos de Dios son los que temían a Dios. Se revolvió la simiente piadosa con la simiente impía, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y mire, es increíble cómo es que de algunos de estos versos los estudiosos sacan varias personas en Dios. Habla en singular, de continuo. Dice que va a hacer esto, que va a hacer aquello, y lo hace, y no se refiere a que lo hicieron. Cuando el Señor crió, también es esto otro texto aquí que vamos a leer para concluir en esta mañana. Cuando el Señor crió al hombre, dice el verso muy conocido: y dijo el Señor, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Entonces, dicen los que no entienden, los que están confundidos con el precepto, el concepto trinitario, dicen: ya ven, ahí está diciendo hagamos al hombre, queriendo dar a entender que fueron los tres dioses que hicieron al hombre. Dice el verso 26: hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces de la mar y en las aves, en los peces, y señoreé en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y no dice y creó Dios, no dice crearon Dios, dice creó Dios al hombre a su imagen, no sus imágenes. A su imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Una vez más, ¿con quién estaba hablando? ¿Por qué dijo hagamos? Porque se estaba comunicando con su creación celestial, con sus ángeles. Dios les bendiga. Se nos acabó el tiempo, nos pasamos un poquito, pero creo que es de ayuda para que entendamos, porque estamos esperando la venida del Señor, y es importante saber a quién esperamos. ¿Quién va a ser el que va a venir? ¿3 dioses? ¿2 dioses? No, Señor, el único y verdadero Dios. Este es el Dios y la vida eterna, hablando del Hijo de Dios, la imagen de Dios. Dios sea con cada uno de ustedes, y regresamos una vez más para continuar con lo que está marcando la historia en este último tiempo, la venida del Señor. Dios sea con cada uno de ustedes, les bendiga, les guarde, y regresamos la otra semana con otro mensaje en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén.